se le pide que sume o reste las expresiones racionales. Para sumar o restar expresiones racionales, debemos tener un denominador común o denominadores similares. Y observe, para ambos ejemplos, lo hacemos. Para sumar o restar expresiones racionales con denominadores similares o denominadores comunes, simplemente sumamos o restamos los numeradores y los denominadores siguen siendo los mismos. Entonces, para esta primera suma, observe cómo ya tenemos un denominador común de 8. Cuando determinamos la suma, el denominador sigue siendo 8, y sumamos los numeradores. Lo que nos da la cantidad 5x más 1, más la cantidad 3x más 3 en el numerador. Ahora combinamos los términos similares en el numerador, 5x más 3x es 8x, y 1 más 3 son 4. El numerador se simplifica a 8x más 4, y el denominador sigue siendo 8. Ahora, debemos tener cuidado aquí, no podemos simplificar los 8 aquí, porque no podemos simplificar a través de la suma o la resta. Para simplificar aquí, primero debemos factorizar el numerador. Recuerde, lo primero en factorizar es factorizar el máximo factor común. El máximo factor común de 8x más 4 es 4. Si factorizamos 4 a partir de 8x, nos quedamos con 2x. Si factorizamos 4 de 4, nos queda 1, dándonos más 1. Si factorizamos 4 de 8x más 4, nos queda un factor de 2x más 1. Y, si es útil, podemos escribir el denominador de 8 como 4 por 2. Esto muestra que hay un factor común de 4 entre el numerador y el denominador. Y 4 dividido por 4 se simplifica a 1, y luego para la expresión racional simplificada es la cantidad 2x más 1 dividido por 2. El segundo ejemplo, cuando restamos, el denominador sigue siendo x más 4. El numerador es la cantidad 3x más 28 menos x al cuadrado. No hay términos similares en el numerador, escribamos los términos en orden descendente, porque tenemos menos x al cuadrado aquí, eso es equivalente a x al cuadrado negativo, y luego tenemos más 3x más 28. El denominador sigue siendo la cantidad x más 4, pero ahora tenemos que intentar factorizar el numerador, y es mucho más fácil factorizar con el coeficiente principal como positivo, no negativo, así que vamos a factorizar un negativo del numerador. Si factoriza uno negativo o negativo de cada término en el numerador, cambiará el signo de cada término, lo que nos da entre paréntesis x al cuadrado menos 3x menos 28, y todo esto está por encima de la cantidad x más 4. Ahora factoricemos el trinomio dentro de los paréntesis, si lo hace, se factorizará en dos factores binomiales. Los factores de x al cuadrado son x y x. Los términos en las segundas posiciones son los factores de 28 negativos que se suman a 3 negativos, porque 7 negativos, multiplicado por 4 positivo es 28 negativo, y 7 negativo más 4 es igual a 3 negativo. Los dos factores que necesitamos son 7 negativos y 4 positivos, lo que significa un factor es x menos 7, y el otro es x más 4. Observe cómo podemos simplificar ahora. Porque hay un factor común de x más 4 entre el numerador y el denominador. X más 4 dividido por x más 4 se simplifica a 1, por lo que la diferencia simplificada es igual al opuesto de la cantidad x menos 7, lo cual es aceptable, además de corregir esto al borrar el paréntesis. Si tenemos el opuesto de la cantidad x menos 7, podemos pensar en esto como negativo una vez la cantidad x menos 7. Si distribuimos uno negativo, tenemos 1x negativo o negativo x, y luego negativo una vez negativo 7 es positivo 7, dándonos más 7. También podríamos expresar la diferencia simplificada como x negativa más 7, también podríamos reescribe esto aunque con el término constante primero, x negativo más 7 es equivalente a 7 menos x. Cualquiera de estas tres formas es aceptable para expresar la diferencia simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.